Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, como le anuncié desde el principio, Mario Di Constanzo, consultor financiero y ex titular de la Conducef. Muy buenos días, Mario. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, Ricardo, muy buenos días a ti, a todo tu equipo y a todo tu auditorio. Mario, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer en comisiones la reforma al sistema de pensiones, pero falta por analizar el límite de las comisiones de las administradoras de ahorros para el retiro, las AFORES. Hoy se discutirá en el Pleno. ¿Qué plantea esencialmente o en el fondo esta reforma, esta iniciativa? ¿De qué se trata? Se ha hablado mucho de las intenciones no explícitas del actual gobierno sobre las AFORES, pero yo prefiero que tú me lo digas porque tú eres el experto. A ver. No, al contrario, te lo agradezco mucho. Mira, básicamente la reforma plantea, tal y como está aprobada por la Comisión de Hacienda, tres aspectos que yo creo que son muy delicados. Primero, aumenta, la aportación del patrón al ahorro del trabajador. Esto sin duda pues es bueno para el trabajador, pero prácticamente está creando un impuesto al trabajo, está subiendo el costo de contratación de la mano de obra, en una época en donde pues tú te has dado cuenta que pues los empleos son escasos. Esto puede desincentivar mucho la idea de contratación de personal. Entonces, esto es un elemento que juega en contra del trabajo, ¿no? De la contratación de la mano de obra. Sí. Este punto sí ha sido polémico, pero está en la reforma. Otro punto que implica un costo mayor para el Estado y de golpe es que se están reduciendo las semanas de cotización. Actualmente tú tienes que tener 1,250 semanas cotizadas, lo están reduciendo a 750 y paulatinamente va a aumentar hasta 1,000. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de entrada personas que hoy no tendrían o no alcanzarían una pensión vitalicia, la van a alcanzar, lo que significa que ese dinero lo va a tener que poner al Estado, en un momento en que el Estado no tiene recursos. Me parece que esto sí es con tintes absolutamente electoreros, dado pues las elecciones del próximo año. Y uno de los más polémicos, el que se está discutiendo todavía, es el de topar las comisiones. A ver, sí es cierto que en México la comisión que cobra las AFORES es más alta que el promedio de muchos países. Esto es cierto, pero el toparlas a un promedio que se va a tomar básicamente del nivel de comisión que se cobra en Chile, en Colombia, en Perú, y que son más bajas que México, son más o menos la mitad de lo que se cobra en México, sí generaría muchísimos problemas. Y además, déjame decirte una cosa. A ver, en sí. estos tres países, la comisión que se cobra es más baja y se cobra sobre el flujo que tienen las AFORES. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un ahorro de 10,000 pesos en tu AFORE y el siguiente año subió a 11,000 pesos, la comisión se cobra sobre este flujo, es decir, sobre los 1,000 pesos adicionales que tienes en tu AFORE. En el caso de México, se cobran sobre el saldo, es decir, las cantidades o los porcentajes no son comparables. Ayer lo decía y lo explicaba muy claramente Antonio Ortega, que además el que baje la comisión, que ese es otro de los puntos que se discute, no te garantiza que el rendimiento de tu ahorro mejore, y esto es bien importante. Y Sí. daba el ejemplo de pensionista. Luego entonces, primero, el que baje la comisión no garantiza que el rendimiento del trabajador va a mejorar. Esto es un hecho y está comprobado. Segundo, los factores con los cuales se comparan son absolutamente diferentes. No es lo mismo cobrar una comisión sobre el flujo que cobrar una comisión sobre el saldo. Esto también no es, las cantidades contra las que se comparan, pues no son muy exactas. ¿Qué se debería de hacer? Creo que desde la administración anterior se viene hablando con las AFORES para que año con año vayan reduciendo el porcentaje de comisión que cobran. Hace 3 años, por ejemplo, era 1.1%, se
bajó a 1, ahorita está en 0.9 y se tenía previsto bajarlas a 0.8 para el próximo año, es decir, para el 2021. Me parece que un esquema de esos es mucho más saludable para todo el sistema que sujetarlas a un sistema de pensiones que, si bien es cierto en el fondo es similar al nuestro, no es así en la forma de cobrar estas comisiones. Esto sí puede generar pues incluso la concentración del ahorro de los trabajadores, que ya está concentrado en solo 10 afores, pues se puede concentrar aún más, porque algunas tendrían que dejar de operar. Entonces me parece que el sistema que están discutiendo los diputados y se discutirá en el Pleno, pues es fundamental, además de pues todas las implicaciones, yo te diría, negativas que va a tener sobre la demanda de mano de obra, sobre las finanzas públicas, que tendrán una carga adicional que hoy no está prevista en el presupuesto de egresos de la Federación, y la tercera, pues el tema de las comisiones, que puede orillar a que se den un mal servicio. Mira, yo en Conducef atendía muchas quejas que se tenían de las afores, y muchas eran en relación con el saldo de los trabajadores, con la información que se les daba, incluso con la representación de afores en diferentes lugares de la República. Había una que prácticamente no tenía presencia en el sureste del país. El reducir abruptamente así las comisiones, pues va a generar más problemas de este tipo. Mario, hace no mucho se habló de que el gobierno, en su afán de controlar prácticamente todo y también de hacerse de recursos, tenía la intención de controlar directamente las afores. Hubo por ahí incluso alguna iniciativa de algún legislador morenista en ese sentido. ¿Tú crees que ya se ha resignado el gobierno a no intentar controlar esos fondos, o esto podría ser un primer paso? Mira, a mí me parece que hoy no está plasmado en la ley, pero no requieren cambiar la ley, únicamente cambiando las disposiciones sobre el régimen de inversión. Para mí la tentación que tiene el gobierno de irse más a fondo en este tema está latente, y estará latente a lo largo de todo el próximo año, aunque en este momento no está plasmado esto en la ley. Pero también te digo, cambiando el régimen de inversión, pudieran estar pues sobre este botín, que son los más de 4 billones de pesos que hay en este momento de ahorro. ¿4 billones? 4.3 billones de pesos aproximadamente hay en este momento en el ahorro. O sea, hablamos de 4 millones de millones. Exactamente. Estamos hablando, pues yo te diría, de las 3/4 partes del gasto público para este año, ¿no? Que es de 6 millones. Exacto. 6 billones, perdón, sí. Entonces, creo que el tema está latente, y el tema no requeriría de un cambio de ley, por esto hay que estar atentos. Simplemente las disposiciones que se emanan de este sistema tendrían que modificarse. Hoy no está, pero desde luego que es un tema que está ahí latente, igual que el tema de las reservas del Banco de México. ¿Algo más que quieras puntualizar? Nos queda un minutito, Mario, sobre este tema, o alguna otra inquietud que traigas. ¿Cómo no, Ricardo? Pues mira, yo creo que tendría que explicitar el gobierno, o hoy se tendría que platicar en la Cámara de Diputados, el impacto fiscal que va a tener esta reforma. Estamos hablando que no solamente va a haber más trabajadores que accedan a la pensión universal, lo que es bueno, pero ¿de dónde se va a pagar? Me parece que esto es bien importante, y sobre todo que se está aumentando la pensión, digamos, mínima garantizada casi 30%. Y en segundo lugar, pues el tema de las comisiones, que sí puede tener repercusiones muy graves en el mercado, y que yo creo que sería mejor la obligatoriedad de ir reduciéndolas paulatinamente. Me parece que esto también es un tema que hay que considerar, porque el reducir la comisión no te garantiza per se que vaya a mejorar el rendimiento. Como siempre, Mario, un gusto escucharte, además muy aleccionador. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Mario Di Constanzo. Al contrario, Ricardo, muy buenos días a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.